¿Sabés qué es la regla de la cadena? La regla de la cadena es una regla que se utiliza para derivar funciones compuestas. Imagina que tenés esta función, t de x, que es la composición de f y g en ese orden. Para poder buscar la derivada, lo que se hace es trabajar con la definición. Entonces, t' es justamente el límite cuando h tiende a 0 de la función aplicada a x más h menos la función aplicada a x sobre h. La función aplicada a x más h menos la función aplicada a x sobre h. Como nosotros queremos llegar a demostrar la regla de la cadena, que ahora yo te voy a decir cómo se define, vamos a multiplicar y dividir por esta fracción que es un 1, digamos, ¿no es cierto? Porque si multiplico y divido por la misma cosa, no altero la expresión. La gracia de esto es asociar convenientemente. Entonces, si vos querés asociar convenientemente y pensás en cierta definición de derivada, al juntar esto con esto y aplicar el límite que se va a distribuir en el producto de fracciones que te quede, vas a obtener justamente el límite cuando h tiende a 0 de g de x más h menos g de x sobre h, la derivada de g. Entonces, fíjate cómo queda acá. Esto es el límite cuando h tiende a 0 y voy a dejar en la primera fracción todo lo que no asocié. Entonces, te queda f de g de x más h menos f de g de x sobre esto, sobre g de x más h menos g de x. Y ahora viene el límite cuando h tiende a 0, porque el límite distribuye en la multiplicación, de g de x más h menos g de x sobre h. Esto claramente es la derivada de g. Pero acá, para poder darnos cuenta de cómo manejamos esta resta, tenemos que pensar que la función g de x más h, ponele que la función g es esto, y acá tenés x y x más h, acá está g de x y g de x más h. La resta entre estas dos cosas, g de x más h menos g de x, es justamente un delta g, una variación de g. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a decir que g de x más h es igual a g de x más delta g, fíjate. ¿Lo ves? Entonces, si yo tengo esto, ¿puedo decir entonces el delta g cómo se expresa? Puedo pensar en que esto que está acá, ese delta g, es justamente el incremento. También lo que puedo hacer es, de alguna manera, poder armar el despeje de, en este caso, el g de x más h como g de x más delta g. Entonces, si yo aquí coloco g de x más delta g y acá tengo el g de x, aquí debajo, justamente, estoy teniendo
el delta G. ¿Lo ves? Así que de algún modo el G de X más H menos G de X es delta G. Vamos a trabajar con eso aquí. Entonces, mirá lo que escribo. Voy a tener el límite cuando H tiende a 0 de f de, y fíjate que escribo acá. En lugar de escribir el g de x más h, voy a escribir g de x más delta g. Menos f de g de x, ¿ves? Y aquí en el denominador, lo que yo estoy obteniendo es el delta G. Por la derivada, que es esto que está acá, de la función G en X. Porque esta es la definición de G'. ¿Estás de acuerdo? Ahora, mira bien esto. Yo estoy teniendo una f en un cierto punto más un delta menos f en el punto sobre delta. Lo que yo tengo que decir es, este delta g tendría que estar acá para poder decir que esta es la definición de la derivada. Pero, ¿a dónde tiende el delta g cuando el h tiende a 0? Mirá, si h tiende a 0, aquí lo tengo el h, que es este. Este es el h. Cuando h tiende a 0, la segunda flecha viene acá y la tercera viene acá. O sea, g de x más h tiende a g de x. O sea, lo que tiende a 0 es el delta g. Entonces, yo puedo decir eso aquí justamente, que delta g tiende a 0 cuando h tiende a 0. Por lo cual, lo que puedo hacer es reemplazar aquí esto, porque el límite cuando h tiende a 0 de esta expresión es lo mismo que el límite cuando delta g tiende a 0. Entonces, aquí yo voy a escribir, en lugar de cuando h tiende a 0, puedo escribir cuando delta g tiende a 0. Entonces, lo que me quedó es el límite cuando delta g tiende a 0, ahora fíjate bien, cuando delta g tiende a 0, de f de un valor genérico más delta g menos f del valor genérico sobre delta g. Y esto, justamente, es la derivada de la f en delta g. O sea, del mismo modo que acá vos tenés la derivada de la g en x, ¿ves? Lo mismo voy a decir aquí. Esto que está acá es la derivada de la f en g de x. Que se multiplica por la derivada de la g en x. Y esto que está acá es justamente la regla de la cadena. Esto es t' de x. T' de x, entonces, es la derivada de la función compuesta que resulta del producto de la derivada de la f en g de x por la derivada de la g. Para darte un pequeño ejemplo aquí, para que entiendas en alguna aplicación, si t de x es igual al seno de 4x² menos 3x, yo estoy teniendo aquí
una función compuesta. Tengo el seno de algo. Por eso es una función compuesta. Entonces, su derivada, t', es la derivada del seno de algo, que es el coseno en el algo, porque fíjate que ese algo se mantiene en la derivada de la g, o sea, el coseno del algo, que esto se mantiene en la derivada, multiplicado esto por la derivada del algo, o sea, por el algo prima, que sería por el algo prima. O sea que es por la derivada de 4x² menos 3x. En definitiva, esto va a resultar así. La derivada de t es esta expresión que está acá por la derivada del algo. Pero para evitar tanto corchete y tanto paréntesis, ponemos esto aquí adelante y va a ser 8x menos 3. 8x menos 3, que es la derivada del algo, multiplicado por el coseno de 4x² menos 3x. ¿Te das cuenta? O sea, que la derivada de la función compuesta resultó así, aplicando siempre la regla de la cadena.